Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a hablar de la competencia perfecta. En el modelo de competencia perfecta existen muchos compradores y existen muchos vendedores. En consecuencia, ninguno de estos dos agentes económicos va a poder influir sobre los precios. Una empresa perfectamente competitiva es aquella que, aunque modifique las cantidades, estas modificaciones no van a tener ninguna repercusión en los precios. Una empresa perfectamente competitiva siempre va a tener total libertad de entrada y salida del mercado. No se va a enfrentar a unos costes fijos muy grandes para poder entrar en el mercado, ni a la hora de salir va a tener ningún problema de carácter económico. El modelo de competencia perfecta, la libre interacción de la demanda y de la oferta van a generar el precio y la cantidad de equilibrio. En el mercado de competencia perfecta, todas las empresas van a ofrecer un producto homogéneo, es decir, el efecto sobre los precios que puede generar la marca, que puede generar la publicidad, que puede generar la tecnología, aquí no existe. Todas las empresas ofrecen un producto homogéneo, con las mismas características. También nos encontramos con que estas empresas tienen la información perfecta sobre todo aquello que va a suceder en el mercado y que, digamos, les puede repercutir. Son plenamente conscientes de los precios, costes y oportunidades del mercado. Es lo más parecido a este tipo de empresas, podrían ser las empresas exportadoras de materias primas, podría ser el mercado agrícola, aunque sí que es cierto que este último, por ejemplo, pues tiene denominaciones y sellos de calidad, certificados de origen, lo que hacen que también tengan esa diferenciación respecto a otras empresas. Y entonces, ¿para qué sirve analizar la competencia perfecta? La competencia perfecta es un modelo de mercado el cual sirve como punto de partida para analizar las deficiencias de otros tipos de mercado donde no existe competencia perfecta. Por ejemplo, ahora estamos analizando actualmente se están analizando las deficiencias del mercado energético, donde estamos viviendo un aumento de los precios de la luz, también de la gasolina, etcétera, muy gordos. La competencia perfecta sirve como base para analizar otros modelos más relacionados con la realidad, como puede ser el monopolio, oligopolio, competencia monopolística, etcétera, que tienen deficiencias y hacen que, digamos, el consumidor pueda ser perjudicado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por ejemplo, aplica sanciones para aquellas empresas que atentan contra la libre competencia, regula normativa, asesora a distintas empresas y sirve para fomentar la competencia entre las empresas. En los siguientes vídeos se puede analizar cómo grandes empresas que todos usamos, como Microsoft, como Amazon, como Google, han ejercido prácticas monopolísticas y se han llevado, digamos, grandiosas multas de la Comisión Europea en este caso. Nombrar al economista Han Yong-Chang, escritor del libro Economía para el 99% de la población, el cual analiza cómo en la época de Adam Smith los mercados y las empresas tenían mucho menos poder para poder incidir en los precios que actualmente ahora tienen las grandes empresas. De todas formas, posteriormente en los siguientes vídeos analizaremos otros tipos de mercados, otros tipos de empresas que, digamos, ya no ejercen la competencia perfecta. Todo esto lo analizó la economista, junto a otros economistas también, por supuesto, Joan Robinson. Fue una economista muy importante, post-keynesiana, que analizó las otras formas de mercado que existían. A continuación podemos ver el gráfico de oferta-demanda. En este gráfico podemos ver cómo la oferta está en sentido ascendente en función del crecimiento del precio y la demanda está en un sentido descendente. Lo que me interesa analizar aquí es el punto de equilibrio, el punto donde la oferta y la demanda confluyen y que genera la cantidad y el precio de equilibrio. Se puede ver cómo este punto de equilibrio genera el precio, en el siguiente gráfico,
en el cual la empresa va a tener que vender su producto. Es decir, las empresas son precio aceptantes, tienen que vender el producto al precio estipulado, al precio de equilibrio. La demanda va a estar siempre en relación a ese precio. Podemos decir que la curva de demanda de una empresa perfectamente competitiva es una curva horizontal. La empresa perfectamente competitiva, en consecuencia de tomar dos decisiones. Sí, merece la pena que produzca o no produzca, y en caso de que tenga que producir, cuál es la cantidad que voy a producir. Ahora podemos ver otros dos gráficos, pero antes quiero analizar qué son los costes fijos y los costes variables, porque son esenciales para la explicación. Los costes fijos son aquellos que la empresa debe pagar independientemente de que produzca o no, por ejemplo, el alquiler del local. Los costes variables son aquellos que va a tener la empresa en el momento en el que decida producir, por ejemplo, el coste de las materias primas. Si una empresa no produce, una empresa no va a tener costes variables. La suma de los costes fijos más los costes variables forman el coste total. Cuando hablamos de coste fijo unitario, coste variable unitario o coste medio, hablamos de la división o hablamos de dividir coste fijo entre todas las cantidades producidas, coste variable entre todas las cantidades producidas y coste total entre todas las cantidades producidas. Pues bien, cuando el coste variable medio o el coste variable unitario es superior al precio, esto se puede demostrar matemáticamente muy fácilmente, esto nos va a querer decir que las pérdidas que tiene la empresa son siempre superiores al coste fijo unitario. Las pérdidas, en un sentido global de la empresa, son superiores a los costes fijos. Y aquí a la empresa no le queda más remedio que cerrar. Es decir, encima de que yo estoy produciendo, voy a generar unas pérdidas superiores a mis costes fijos, pues para eso no produzco, cierro mi empresa y tengo que pagar simplemente mis costes fijos, que llegará un momento que ya los habré pagado. Ahí a la empresa no le interesa producir. Cuando el precio es igual al coste variable unitario o al coste variable medio, es decir, que mis pérdidas en un sentido general son iguales a las de mis costes fijos, ahí es cuando a la empresa le está empezando a merecer la pena, digamos, producir. Ese punto se llama el mínimo de explotación, donde la empresa, pues bueno, a partir de ahí decidirá producir. El precio es igual al coste total medio, acordaos, coste total medio, que es igual al coste fijo medio más el coste variable medio, mis beneficios serán cero, que es lo que pasa con las empresas de competencia perfecta a largo plazo. Es importante analizar, una vez hemos visto cuándo a la empresa le va a interesar producir, qué cantidad tiene que producir la empresa perfectamente competitiva. Esta empresa va a producir la cantidad que maximice sus beneficios. Es decir, va a producir siempre y cuando se cumpla que el precio sea igual al coste marginal. Para llegar a esta igualdad, pues bueno, hay que hacer un pequeño análisis matemático, muy sencillito, lo podemos comentar un día aparte, pero para empezar es importante saber eso, es decir, cuando el precio sea igual al coste marginal, la empresa perfectamente competitiva está maximizando sus beneficios. Es decir, la curva de oferta de una empresa perfectamente competitiva es la curva del coste marginal. No he dicho que es el coste marginal es el coste que tiene la empresa por producir una unidad más de producto. Es decir, siempre que el precio sea igual al coste marginal, la empresa estará maximizando el beneficio. Fijaos que si, por ejemplo, hay un desplazamiento de la curva de demanda, debido a que hay un incremento de los gustos sobre ese mercado, sobre ese producto en cuestión, va a hacer que el precio de equilibrio vaya para arriba.
ahí, pues bueno, se estaría juntando el nuevo precio de equilibrio con la curva de costes marginales un poquito más arriba. Es decir, se estaría formando la curva de costes marginales, que es la curva de oferta de la empresa. Es decir, la empresa va a producir la cantidad que iguala el precio con el coste marginal. Esto es importante saberlo. En el gráfico, el precio está por encima del coste medio. En consecuencia, la empresa en estos momentos está teniendo beneficios, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? Hemos dicho que en el mercado de competencia perfecta hay libre entrada y salida de empresas. ¿Qué va a pasar? Digamos que van a empezar a llegar a empresas al mercado, lo cual va a generar un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha. Ese desplazamiento va a generar que el punto de equilibrio, o en el punto de equilibrio, se genere, digamos, haya más cantidad a un menor precio. Lo cual, eso quiere decir que el precio habrá disminuido y en este caso pues será igual al coste medio. Es lo que he dicho anteriormente, es decir, al final este tipo de empresas a largo plazo siempre tienden al beneficio cero. Poco más. Podemos dejar pendiente para otro día o para otro vídeo, podemos demostrar cómo se llega a la igualdad precio igual a coste marginal y cómo efectivamente, como he dicho antes, se llega al beneficio cero cuando la empresa tiene pérdidas o cuando la empresa tiene beneficios. Es decir, todo esto, pérdidas o beneficios, tienen un carácter, digamos, cortoplacista, porque al final de todo siempre se va a tender al beneficio cero. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro vídeo. Espero que os haya quedado claro lo que es la competencia perfecta, qué características tiene, qué se tiene que dar para que haya competencia perfecta, cómo funciona más o menos. Muchísimas gracias, nos vemos otro día y nada, pasadlo muy bien. Hasta luego.